terminó con el genocidio del 94, construyó un crecimiento económico rápido, avanzó la igualdad de género, pero la oposición política es inexistente y los derechos humanos están limitados. ¿Sería mejor soñar con tener todo eso sin la dictadura? Yo creo que sí. ¿Una buena dictadura es mejor que una mala democracia? No, no hay buenas dictaduras. Ese es mi problema. ¿Existe una dictadura benevolente o su definición lo contradice? Su definición la contradice. Mira, voy a volver. Yo tengo un problema gravísimo de conciencia respecto de Ruanda. 1995, creo, en Ruanda, sí, se llevó a cabo una matanza aterradora de dos grupos sociales que en realidad son el mismo grupo étnico en sus orígenes, los Hutus y los Tutsis. 1 millón de personas fueron asesinadas brutalmente, generalmente a machetazos, con apoyo, por cierto, para los asesinos de la Iglesia Católica de Ruanda. Y el mundo se aterrorizó. Un general del ejército de Ruanda que paró la masacre es hoy el dictador de Ruanda, Paul Kagame. Tiene un grandioso proyecto para Ruanda. Ha sacado a Ruanda de la pobreza histórica de los países africanos, sobre todo un país pequeño como Ruanda que no tiene acceso al mar, etcétera, etcétera. Lo ha sacado de la pobreza, lo ha llevado y tiene un programa, además un programa muy serio para llevar a Ruanda a ingresos medios. Ha fomentado la educación, ha fomentado la salud, ha convertido a Ruanda en el país más seguro de África. Ver la Ruanda de ayer, ver la Ruanda de hoy, es impresionante y yo me he dedicado a estudiarlo. Más aún, ha logrado la reconciliación entre Hutus y Tutsis. Ha logrado que los asesinos se vean con las familias de las víctimas, se reconozcan todos humanos y se puedan perdonar. En un ataque dentro de una ciudad, dentro de un país, eso es relevantísimo. España sigue peleando su guerra civil. México sigue peleando su revolución. Esos enfrentamientos entre hermanos siempre dejan huellas profundísimas en todas las sociedades. Y el gobierno de Ruanda ha hecho lo imposible por borrar las cicatrices, reconocer los errores, reconocer lo cometido. La derecha española no va a reconocer jamás los errores cometidos por el franquismo durante esos 36 años brutales, y reconciliar al país, a una parte con la otra parte del país. Es admirable absolutamente, pero sus cárceles tienen presos políticos, pero la libertad de prensa no existe. Y sobre todo, y esto es lo más importante, lleva a cabo elecciones que gana siempre, porque a los dictadores les gustan las elecciones para darse cierta legitimidad. Y probablemente las gana, quiero decir. Pero no tiene un plan de salida. Es decir, no hay un plan para Ruanda después de la muerte de Paul Kagame. Es un dictador, sí, tanto como otros dictadores electos, por los que probablemente la gente sí vota. Yo no creo que haya mucha gente que vote en contra de Paul Kagame viendo lo que ha hecho con Ruanda desde que es presidente. Pero actúa como un dictador y no tiene un plan de salida. Y entonces, ese es lo más cercano a un dictador benevolente que yo he conocido, y sigue pareciéndome que es una ilusión que en el momento en que él falte, y no es ningún niño, es un señor mayor que la tiene, en el momento en que falte Paul Kagame, el futuro de todos los proyectos de Ruanda está en riesgo. Tiene 68 años, es 3 años más joven que yo. Tiene 68 años Paul Kagame. Lo admiro por lo que ha logrado, como un antiguo rey que se preocupaba por su pueblo, pero me acuerdo siempre que cuando el rey se preocupaba por su pueblo,
siempre viene un príncipe heredero que lo jodió todo y por eso nunca fue la monarquía un proyecto a futuro razonable. Lo que ha hecho Kagame por Ruanda, rápidamente terminó con el genocidio del 94, construyó un crecimiento económico rápido, avanzó la igualdad de géneros. Por cierto, el Senado de Ruanda tiene más mujeres que hombres. Pero la oposición política es inexistente y los derechos humanos están limitados. ¿Sería mejor soñar con tener todo eso sin la dictadura? Yo creo que sí.